Realidad, ficción, lo hemos vivido toda la mañana. No hemos pasado entre realidad que parece ficción y ficción que parece realidad. Y es también lo que podemos conversar ahora con Carlos Basso, autor de Código Chile, esta novela. 50-50, me dice él, Así es, sí, 50-50, 50-50. entre realidad y ficción, que apenas ya publicada está en los primeros lugares de las ventas, ¿no? Código Chile se llama. Chile fue un objeto de atención permanente para la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, al punto de que el presidente de Estados Unidos mostró en 1941 un mapa de América Latina dividida en 5 nuevos, entre comillas, países, en función de un supuesto plan de colonización nazi del continente. Uno de ellos seguía llamándose Chile, pero absorbía a Perú y parte de Bolivia. Sí. Bueno, así comienza el libro, la novela de Carlos Basso, con esta aclaración que se llama Hechos Reales. A ver, Carlos, ¿qué es lo que inspira esta historia? Hay muchas cosas, pero básicamente hay antecedentes que yo saco de investigaciones que yo he hecho que son de no ficción, ¿no? Básicamente vinculadas con este tema nazi. De ahí viene la inspiración. Este es un texto que yo escribí hace unos 10 años, un poco más, ¿Sí? una parte de este texto, y en función de aquello es que después le fui agregando ficción, ¿no? Fui cimentando esto es como una especie de esqueleto que se va cimentando con cosas de ficción, pero toda la base, como dice ahí mismo, todos los sitios de Santiago y sitios de distintas partes de este país, todos esos sitios que están contados, que están descritos ahí, existen. Y son sitios que uno ve en el día a día y que muchas veces tienen detallitos que uno no ve. Por ejemplo, A ver, el cementerio de Santiago. El cementerio de Santiago, eso ha llamado mucho la atención. No sé si tú sabías, hay pirámides adentro, pirámides egipcias, pirámides sí. con esfinges, que tienen toda una serie de significados que uno desconoce y tienen también toda una historia que está detrás. Evidentemente no son sitios que estén escondidos, ¿no? Pero están a la vista, pero como uno está metido en un tráfago distinto, muchas veces no ve eso. En la misma portada hay una foto bellísima de los sacramentinos, esta basílica gigantesca que parece efectivamente extraída desde Francia, ¿no? No parece que estuviese en Santiago, eso que está aquí en Santa Isabel con Prat, que tiene una cantidad de cosas fantásticas. De hecho, por ejemplo, en el capítulo 5 dice, al escuchar aquello de los nazis realizando expediciones místicas en Chile, Guzmán, que es un personaje, pensó que si un cuarto de esa historia era cierta y estaba relacionada con lo que ocurría, se trataba una gran noticia, y cambió su actitud. A ver, ¿cómo estas expediciones místicas? Bueno, lo que pasa es que, esto es efectivo, los nazis tenían una sección que se llamaba Annenerve, que es una sección de las SS, y esa sección se dedicaba a la búsqueda de objetos místicos por distintas partes del mundo, y además se dedicaba a muchas cosas muy, muy exóticas. Ellos hacían mediciones de cráneos, por ejemplo, buscando bastardos, buscando las diferencias entre los cráneos de los que ellos llamaban bastardos. La bastardiología. Bastardología. Exacto. Que es una disciplina pseudocientífica, antropológica, en que ellos buscaban las diferencias. Ellos estaban buscando justificaciones para decir que ellos eran fantásticos y magníficos y todos los demás no. Entonces, dentro de eso buscaban justificaciones genéticas, justificaciones antropológicas, como tú mencionas, pero también místicas. Y en medio de ese contexto, esta unidad efectuó expediciones a todo el mundo y expediciones a América Latina también, expediciones a Tiahuanaco, hicieron expediciones en Guyana, hacia el Amazonas, hubo expediciones antes de eso sí hacia Chile buscando estos cráneos, etcétera. Entonces todo eso está documentado. Estamos conversando con Carlos Basso, autor de Código Chile. Recordemos que él es periodista, que ha escrito muchos libros. Por ejemplo, has publicado libros como Los Enigmas del caso Matute Jones, junto a Pablo Torres, de Sarajevo a Nueva York, El último secreto de Colonia Dignidad, La crónica del 27F, La CIA en Chile y América Nazi, junto a Jorge Camarasa. Y entonces, en el tema de la ficción, autor de Los pasos perdidos de Shakespeare y Desaparecido en Concepción. Entonces esta es la tercera novela, Código Chile. Bueno, en el capítulo 7, por ejemplo, hablan sobre esta iglesia que está ahí cerca de Santa Isabel. ¿Cómo se llama la iglesia? Sacramentino. Sacramentino, que son 2 iglesias en una, en realidad. La cripta la terminaron mucho antes que el resto de la iglesia, hacia el año 20.
A ver, ¿cuál es la historia oculta ahí? Mira, más que una historia oculta, lo que pasa es que hay eso es un monumento gigantesco que tiene desde el punto de vista del patrimonio, es una cosa casi inimaginable en Santiago. Efectivamente son dos iglesias, hay una que en su momento ese edificio fue el edificio más alto de este país, mide 61 metros. El edificio se terminó hace 1920-1921 y es una copia de la iglesia del Sagrado Corazón de París. Sí. Y como es... la Sacré-Cœur. Sí, yo no le hago mucho en francés. Sí, así la que, famosísima. Famosísima, sí. ¿No? Es una adaptación, claro. no es una copia exacta, pero está basado en eso. Y del mismo modo, ¿no es cierto? Como sucede en París, son dos iglesias en una. Hay una, que es la que vemos, que está debajo de la cúpula, que es gigantesca, y que es muy bella. Además es muy bella por dentro, la decoración, los vitraux que tiene, sí. Precioso. Pero abajo hay una iglesia también gigantesca que tiene forma de catacumba, que es muy bella, tiene unos mármoles finísimos, y eso no se conoce, eso está no está abandonado, eso se usa, pero eso se usa muy poco. Y eso yo he conversado con mucha gente que lleva muchos años viviendo en Santiago y no tiene ni una mínima idea de que eso existe. También nos puede sorprender en esta novela, mucho más adelante, capítulo 50, dice, al igual que la Basílica de los Sacramentinos, la antiquísima iglesia de Santo Domingo. Sí. Aún lucía, dice, en su estructura el paso del terremoto del 2010. En su fachada se apreciaban varios desprendimientos y las columnas que rodeaban las enormes puertas de madera del templo estaban trizadas en distintas partes, pero estaba de pie. ¿Cuál es la historia acá en los dominicos? Perdón, la antiquísima iglesia de Santo Domingo. En Santo Domingo. Bueno, Santo Domingo es efectivamente una de las iglesias principales de Santiago, una de las más antiguas. No me acuerdo bien del año de fundación, pero 1590 y tanto. 1595. 95, efectivamente. Entonces, bueno, sucesivamente se ha ido edificando encima, que es lo mismo que ha pasado con todas las iglesias en todo este país, que se va cayendo cada 50 años, ¿no? Pero efectivamente ahí, por ejemplo, funciona la primera universidad que existió en este país. Entonces, todos esos sitios, Santo Tomás, efectivamente. Y todos esos edificios van dejando su huella, y además, fíjate, en el caso de Santiago Centro, en las calles principales, ¿no? Están todas denominadas en función de estos templos, uh-huh. Catedral, Santo Domingo, ¿no es cierto? Agustinas, etcétera. Ahora, ¿por qué decides hacer una novela y no quedarte en la crónica periodística, en la investigación periodística? Yo creo que se pueden hacer ambas cosas, y sigo haciendo... ¿Te da más libertad de interpretación? Sí, me gusta, y además yo hice una cosa que a mí me gustaría leer, digamos, que a mí me entretiene. Claro. Yo creo que es un texto entretenido, es un texto ágil, es un texto que uno puede leer en un viaje, en un avión, en un bus, en vacaciones. Ahora, ¿por qué aparece la CIA acá, o la DINA? La DINA. Bueno, necesitaba antagonistas, ¿no? Ya tenía nazis, pero además necesitaba antagonistas desde el punto de vista de la construcción del texto. Y me parece que todavía estamos muy traumatizados con este pasado inmediato que tuvimos en este país hace poquitos años todavía. Ustedes estaban dando hace poquito una noticia de Corbalán, sí. ¿No? Son sujetos fantásticos, no en un buen sentido, desde un punto de vista de lo que es una cosa fantástica, una cosa casi inimaginable. Las cosas que hizo la DINA especialmente, bueno, la CNI también, pero la DINA sobre todo, ¿no? Son cosas que escapan de todo nivel de comprensión. Entonces, la verdad es que cuando uno le cuenta estas cosas a gente que aún piensa que eso no existió, que eso no pasó, te dicen, no, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo iban a hacer cosas de ese tipo? Bueno, ok, en ficción también se pueden contar estas cosas, y también es un buen motivo para contar qué cosas hacían estos sujetos. Ahora, se ha comentado mucho a propósito del éxito de tu novela, como el éxito de la novela de Baradit Prat, en fin, sobre esta especie de nueva tendencia que hay de las novelas históricas, basadas en historias además poco conocidas, tal vez. ¿Están cumpliendo, crees tú, un rol ustedes en levantar las capas de historias poco conocidas, digamos? Suena ambicioso, pero más que eso, yo creo que lo que está pasando es que hay una búsqueda de identidad. Hay una identidad a nivel país, o a nivel, digamos, de la gente que está siguiendo estos textos. Hay una necesidad de entender quiénes somos, más allá de aquello que se nos ha contado. Jorge Baradit sospechaba, y yo creo que está muy acertado en eso, que producto de todo esto que ha pasado en estos años, en que nos hemos dado cuenta que todas las instituciones han fallado,
Nosotros como individuos nos preguntamos, bueno, ¿y entonces de qué estamos hechos? ¿No? Si los sacerdotes han mentido, los militares han mentido, todos, ¿no? Los políticos. El fútbol. Bueno, el fútbol, hoy día no, todos. Entonces, el papel confort. ¿No? Sí. Entonces, cuando pasa eso, efectivamente uno dice, bueno, entonces todo esto que me han contado quizás no sea así. Y quizás Prat, y aquí vuelvo al ejemplo que siempre cito, el que me parece fantástico, ¿no? Quizás Prat no sea este marino de misa diaria que nos contaban que era tan católico, y quizás sea un tipo que tenga más dimensiones. Y ahí viene justamente Baradit y nos dice, sí, oye, sí, Prat es un tipo muchísimo más interesante que esa imagen fomeque que nos contaban. Y acá, ¿con qué, si hacemos un paralelo con esta noticia, qué es lo que crees tú que nos vamos a encontrar o se puede encontrar los lectores? Oh, mira, esto es mucho más interesante de lo que yo creía. Mira, yo me he pillado, y esto ha sido súper gratificante, con gente que me manda tweets o me escribe por Facebook y me cuenta que ha pescado un libro y ha salido a las calles a ver esos edificios que están mencionados ahí, que ellos han visto, gente que... Ya hemos mencionado las iglesias, ¿cuáles más? Bueno, tienes las iglesias, tienes los cementerios. Te voy a dar un dato. En la Recoleta Dominica hay un museo que es fantástico. Sabes que yo he ido a ese museo y no hay nadie. Y es un museo gratuito de la DIVAM. Vayan a ese museo. Ese museo tiene una de las bibliotecas más antiguas que hay en este continente. Bellísimo. ¿Y cuál es la historia oscura detrás de eso? ¿O desconocida? Más que historia oscura, ese es un antiguo convento, ¿no es cierto? Que en algún momento tiene 2 museos adentro, bellísimos también, que pasan a administración del Estado. Yo usé ese convento, digamos, como escenario de mi texto. Pero te cuento, o sea, hay cosas que están ahí y que nadie está viendo. Y que tiene un montón de historias para descubrir. Sin duda, sin apasionante. Duda. Bueno, está la catedral también. Bueno, la catedral de Santiago, ¿no? Sí. Y como también me llama la atención cuando se pone a observar el suelo, el piso. Hay patrones numéricos en los diseños. Patrones numéricos en los diseños. 6 flores en la puerta, 8 en algunas partes del suelo y 10 en otras partes. Todo intercalado en 3 colores. Exacto. Exacto, y uno puede hacer un montón de interpretaciones de eso. Yo hago algunas interpretaciones en función, por ejemplo, de algunas tradiciones que tienen que ver con ciertas sociedades secretas o discretas, pero también hago la salvedad de que eso está en un templo católico y que algunas de esas cosas también tienen una significación desde ese punto de vista. Claro, y de hecho tú en este mismo capítulo tú dices, la novela, habla sobre Pedro de Valdivia, dice, cuando Pedro de Valdivia asignó la esquina norponiente de la plaza de armas de la ciudad como el lugar donde emplazar la catedral del país, que comenzaba a emerger al final del famoso camino del Inca. ¿Por qué ese detalle es importante? Bueno, porque hay esto voy a contar parte de la historia. Los nazis tenían ciertas obsesiones que tenían que ver con determinadas ideas geománticas, es decir, con las ubicaciones de determinados sitios. Tú que comentábamos algo de Francia antes, por ejemplo, los nazis estaban muy metidos con las ubicaciones de distintas catedrales francesas, y según ellos eso generaba determinados poderes magnéticos o cosas así bastante demenciales, ¿no? Entonces, yo uso esa idea, en mi libro hay muchos nazis, ¿no? Entonces uso esa idea para contar también sobre la disposición de determinados edificios que hay en Santiago. Y que esos edificios están básicamente en un eje que es muy preciso, y ese eje es efectivamente el eje de lo que es Avenida Independencia, que traspasa el Mapocho, ¿no es cierto?, y llega hasta los Sacramentinos aproximadamente. Y ese eje de Avenida Independencia antiguamente es donde terminaba efectivamente el camino del Inca. Bueno, como ven, hay muchísimos detalles apasionantes, por algo le va tan bien a la novela, y justamente en ese capítulo tú hablas el personaje, acá habla de la historia secreta de Chile, el último libro que hay una mención también, por supuesto. De Jorge Baradit. Así que, bien, Carlos Basso entonces, Código Chile se llama la novela, editorial Suma, está a la venta, lo saben bien, y... absolutamente las críticas han sido buenísimas, así que absolutamente recomendado. Muchísimas gracias. Te pasaste, Carlos. Muchas gracias. Que te vaya bien. Chao.